Fui la persona más psicodélica que existe y probé todo lo que existe y abrí miles de puertas de entendimiento sin ningún tipo de miedo y ese fue mi camino. Por ahí fui entendiendo muchísimo de lo que soy, pero ahora que estoy en el camino de la meditación y me doy cuenta de las revelaciones que hay en ese camino, ahora digo, vénganse al mundo de la meditación, por favor. El estar vivo, el respirar, la oportunidad de existir ya es mega psicodélico. Sí. La profundidad de mi ser, la maestra que puedo ser para mí misma, ya es súper psicodélico. No tengo por qué buscar absolutamente nada en el exterior. Uh-huh. Ya la profundidad de mi ser es multidimensional, es todo. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy nos acompaña Janina Tomasini. Es periodista, maestra de meditación. Por más de 11 años fue facilitadora en procesos con plantas medicinales, activista psicodélica, en fin, todo un currículum. Y hoy tiene una nueva filosofía que vamos a platicar a través de la meditación para conectar con nosotros mismos. Janina, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida a Creciendo. Gracias. Para mí también es un placer estar aquí y siempre muy agradecida de que me abran las puertas de su comunidad, porque yo sé que un podcast es como una familia. Sí. Así que muchas gracias. Oye, Janina, pues fíjate que va a ser una plática súper interesante. Parte de esta plática, pues me gustaría platicar contigo de tu historia, ¿no? O sea, cómo ha sido todo este proceso que has tenido, cómo conectaste con las plantas medicinales, después cómo fue transformándose tu visión. Y para mí, fíjate que me llama mucho la atención, justamente aquí en Creciendo, nos enfocamos al tema del balance y el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y pues definitivamente están interrelacionadas, ¿no? La mente, pues es algo poco explorado, ¿no? Y todos sabemos que pues hay una infinidad de cosas que no conocemos, ¿no? Cómo funciona nuestro psique y las emociones al mismo tiempo, cómo nos afectan para bien o para mal, ¿no? Todos a menor o mayor escala, pues hemos padecido ciertos traumas en nuestra vida y pues tenemos heridas de la infancia y a través de diferentes herramientas pues buscamos curar, digo, los que estamos en ese proceso de sanación explorativo y demás, y pues hay las vías tradicionales en el que uno conecta con uno mismo, pues está la terapia, está el journaling, está una serie de cosas, ¿no? Y evidentemente el tema de la meditación pues es algo muy bonito en el que conecta uno con su interior. Y bueno, diferentes herramientas como lo hemos platicado, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en este tema. Pero antes de empezar, me gustaría que me platiques cuando eras niña, que estabas en el cuarto de la Madre Superiora en el convento y que le pusiste pica pica en los calzones. ¡Guau, que me preguntes eso! Me encanta. Pues sí, siempre fui una niña muy traviesa. Me corrieron de todas las escuelas en las que estudié. Ajá. Siempre me porté muy mal, como que no pertenecía al sistema, no entendía por qué teníamos que seguir reglas, no entendía por qué tenía que estar en silencio. Yo me acuerdo así como muy vivo estar sentada en el salón de clases. Ajá. Y la maestra hablando y yo no pudiendo prestar atención y más bien analizando a todos los compañeritos que había alrededor de mí y preguntándome cómo serán sus papás, por qué habrá elegido esa mochila, por qué piensa de la manera en la que piensa. Ya desde ese entonces yo creo que ya quería entrevistar y hacer podcast, o sea, ya quería como entrar en ese universo. Y pues también supongo que ese acto de rebeldía que tuve como en sexto de primaria de meterme al cuarto de la monja, de la Madre Superiora, de la escuela religiosa, ponerle polvo pica pica en los calzones, me hace mucho sentido con la persona que soy hoy día porque voy siempre en contra de todo lo que te dicen que es de la estructura social y de la vida, ¿no? Entonces ya desde ahí se veía como ese carácter mío de decir, quiero cuestionar, quiero romper,
quiero investigar y me encanta esa historia mía, la verdad. Para algunas personas tal vez puede ser como wow, pero a mí me encanta. No, yo fíjate que conecto mucho con lo que dices porque igual yo de chico iba en el Cumbres, que era como un zoológico, ¿no? Sí. Y pues la verdad era ir a divertirte, ¿no? O sea, con mis amigos y más, yo siempre como decía, no, pues voy a ser responsable cuando sea grande, ¿no? O sea, como que lo veía en el futuro, ya después te contaré toda mi historia, pero pues definitivamente yo lo veía similar a como tú lo ves. Yo me robé el coche como a los 8 años, ya también te 8 platica años, súper chiquito. esa historia. Y platícame, Janina, ¿cómo consideras que fue tu infancia con tu familia y demás? ¿Cómo fue, cómo viviste de chica? Yo creo que tuve una infancia muy bonita. Mis papás son personas muy amorosas. Mi papá es un hombre que a los 16 años se fue de su casa a vivir a San Francisco en los años 70, Ujú, en pleno movimiento contracultural, en pleno hipismo, y le tocó vivir muchas experiencias psicodélicas, ¿no? Mi papá es una persona que desde que yo tengo uso de razón cuenta su encuentro con María Sabina, cuenta de sus experiencias con el LSD, de cómo le dijo a su mamá que iba a ir por el pan y se desapareció con sus amigos y se fue a Estados Unidos. Eh, Siempre mis papás muy metidos como en el cine, en la música, en el arte, como muy interesados en que mi hermano y yo conectáramos con eso. Pero también antes de todas estas historias mías sobre la psicodelia, sobre el podcast, sobre la periodista que investiga este tipo de cosas, fui crítica de arte contemporáneo, entonces también estuve muy metida en el mundo del arte. Mi infancia pues también con esta dualidad con la que todos crecimos, ¿no? En donde tus papás a lo mejor y no son tan religiosos, pero te meten a una escuela católica, religiosa y sí. a ser como parte del sistema. Sí, Entonces sí, siempre como con esa dualidad de, dile a tu abuelita que sí fuimos a misa, o no sí. sé, ¿no? La Cosas así, tradición, como la tradición sí, a un lado, pero dentro de la casa no sostenida. sí. Entonces, así fue mi infancia. Que cada vez es más común, ¿no? Sí, O por lo menos yo lo siento. Digo, hay de las dos partes, pero yo creo que eso es cada vez más común y justamente también las nuevas generaciones lo cuestionan más, ¿no? Antes que algo, pues tú decías, pues esto es una tradición y pues hay que seguir la tradición. Ahora, pues es el ¿y por qué? ¿No? A mí me sí, pasa bastante con mis hijos que de repente de algunas cosas, digo, ya lo he platicado también aquí en el podcast. Germán, mi hijo, el más grande de 29 años, que se casó hace 2 años, igual, ¿no? Cuando se iba a casar me dice, oye, pues no me voy a casar por la iglesia. Yo, ¿cómo? Me dice, pues que tú no ibas a misa, ¿no? Pues sí, pero la tradición, ¿no? la O sea, tradición como, dicta. sí, la tradición. Bueno, y la verdad es de que fue el evento más bonito, la ceremonia más bonita que he ido, no porque sea mi hijo, todos los invitados llorando, o sea, una experiencia padrísima, Qué que hermoso. para la fiesta también estuvo padrísimo porque todo el mundo como que ya se sentía parte de ese bond. Entonces creo que el cuestionarnos las cosas que del deber ser, de lo que aprendiste de manera heredada, tiene bastante valor, ¿no? Sí, yo me casé de la misma forma. Ujú, O sea, mi boda fue una ceremonia que mi esposo y yo configuramos junto con un amigo que nos casó, que es un personajazo, imagínate, es punk, ujú, masón, ajá, guionista, clown. O ajá, sea, como que todo un personaje chistosísimo y muy profundo. Y seleccionamos como rituales de diferentes culturas que nos gustan mucho. Hicimos partícipes a todas las personas que fueron invitadas a nuestra boda. Entonces, justo cuando terminó la ceremonia, ya era como, o sea, ellos eran sí, parte del ritual, sí, sí, ¿no? sí, Ujú. padrísimo. Sí. ¿Qué te llamó la atención Ujú. para entrar a estudiar periodismo? Yo estudié ciencias de la comunicación. Ujú, Y en realidad es una decisión que tomé por haz de cuenta que hubiera entrado en una tómbola varias bolitas y hubiera salido una que dice Ciencias de la Comunicación y ahí me metí. ujú, Nunca tuve una convicción como decir, quiero ser comunicóloga o quiero ser periodista. Antes de eso estudié diseño de moda, siempre me ha gustado muchísimo la moda, pero cuando entré a moda y me di cuenta que todo era matemático, salí corriendo, porque yo y las matemáticas de verdad no somos uno mismo. Entonces,
como que dije, ¿y ahora qué opción tengo, no? ¿Qué otra carrera hay que no tenga matemáticas? Y por eso me metí a ciencias de la comunicación, ¿no? O sea, en realidad nunca pensé como una convicción periodística o algo así, y cuando empecé a estudiarlo, ¿cómo es cuando das con algo que realmente te gusta, no? Porque de ser la peor estudiante, me gradué con honores, ¿no? O sea, y me salí como, no tuve que hacer ni tesis, o sea, de que mi promedio fue altísimo porque encontré algo que realmente me gustaba. Y Ujú. eso pasa, ¿no? O sea, cuando de verdad te gusta algo, todo fluye y ya no cuesta trabajo. Mientras que el sistema educativo anterior para mí fue una pesadilla. Sí. ¿Y cómo entras en este mundo psicodélico y meterte, pues, de alguna forma como precursora por más de 11 años, como platicamos, a todo este tema de las plantas medicinales? Digo, me platicas un poco que tu papá ya llevaba esa guía, Sí. pero ¿cómo decides en un momento dado decir, pues, quiero hacer esto? O primero, evidentemente, pues, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿Por qué entraste en esa parte y cómo dices, quiero hacer esto? Pues tuve una experiencia muy importante que marcó mi vida definitivamente cuando yo tenía como unos 20, 21 años. Estaba estudiando ciencias de la comunicación, me quería dedicar al arte. Yo venía regresando de haber ido a París y en el Pompidou vi una de las exposiciones que más me han gustado en mi vida. Era como de muchos artistas y ahí sentí con el arte algo que nunca en mi vida había sentido, ¿no? O sea, Ujú. como que dije, de aquí soy, o sea, este es mi mundo. Y regresé a decirle a todo el mundo que me iba a dedicar al arte y todo el mundo me dijo, te vas a morir de hambre. O sea, ¿qué estás haciendo? Como que crítica de arte contemporáneo, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Entonces entré como en una crisis importante ahí como medio adolescente, saliendo de la adolescencia, Ujú. y decidí irme con mi mejor amiga a Río Hondo, pasando, o sea, yendo a la sierra de Oaxaca a comerme unos hongos Ok. con una chamana que conocimos allá, pues yo estando muy chavita, era Fue la primera experiencia. la primera experiencia psicodélica de mi vida, como estos hongos y se vuelve la experiencia trascendental, transformadora más importante de todas, ¿no? Porque siento cómo involuntariamente se me mueven las manos, o sea, no lo estoy haciendo yo, sino hay realmente como una fuerza externa que me está moviendo las manos y me las pone enfrente del sol y veo cómo los rayos atraviesan mis manos y esa luz llega a mí y una voz me dice, mientras tengas estas manos nunca nada te va a faltar, confía. Ujú. Y ahorita suena nada más como una frase, ¿no? Pero en ese instante era como la epifanía, ¿no? Era como ese momento en el que te das cuenta que sí es así. O sea, Sí, cuando hay confianza y hay pasión, todo se va a dar. sí. Entonces, esa experiencia a mí me marcó muchísimo. No la viví con miedo, no la viví como yendo en contra de la medicina, porque hay muchísima gente que a eso le pasa, ¿no? Y por eso es que tanta gente habla de tantas malas experiencias con los psicodélicos, porque es como, sí quiero que se me revele, pero no dejo que te me reveles. Sí. Entonces hay como una parte que va en contra de esas aguas, ¿no? Como en contra de ese cauce de la medicina. Entonces, para mí fue una experiencia donde yo me entregué completa y absolutamente y, y abrió una conversación, abrió como una gran incógnita en mi vida de qué son esos mundos, qué potencial tienen estas medicinas para sanar a la gente. Y empecé a caminar un camino muy psicodélico, ¿no? O sea, A ver, antes de que, perdón que te interrumpa, no, y antes que adelante. nos platiques ese camino, haciendo un poco de referencia a lo que estás comentando de la opinión de la gente, ¿no? Y la información buena, mala, errónea. Yo no leí el libro, pero vi la serie de How to Change Your Mind, ¿no? Buenísima, sí. Bastante bueno que pues, te da toda la explicación, un poco cómo funcionan los diferentes psicodélicos y qué es lo que hacen en tu cuerpo y pues cómo puedes trabajar y cómo te puede ayudar, ¿no? Todo en vías de pro de ser una mejor persona. También pasa de que pues en los años 70 y eso como que hay una ola de despertar en ese sentido que se ponen de moda los psicodélicos y mucho desde el punto de vista recreativo, ¿no? Que también siento, o por lo menos de lo que he visto y por lo que sale también en esta serie, en la época de Nixon en Estados Unidos, que también se empieza a salir de
control, ¿no? Probablemente porque pues en este despertar pues empiezan a cuestionar el sistema de Exacto. gobierno, muchas cosas y dicen, pues lo vamos a vetar. Cuando mucho de esto se estaba trabajando en avances medicinales para ayudar a la gente, ¿no? Y de repente pues bloquean y satanizan el tema, Sí. ¿no? Creo que a partir de ahí pues han habido diferentes esfuerzos y de alguna forma pues la gente ha venido trabajando para que pues eso se pueda legalizar en algunos lugares y con qué trabajo y pues obviamente dependiendo qué tipo de plantas y cómo y bajo qué entorno y cómo se puede hacer, ¿no? Eh, pero por otro lado, también hay un mundo que pues no conocemos del todo y a lo mejor nos puedes platicar ahorita en tu larga experiencia y de lo que has visto y de lo que comentaba al principio, de lo poco que conocemos, pues de cómo funciona nuestra cabeza, eh, pues de riesgos, ¿no? Que pueden haber asociados y qué puede pasar en la psique, si hay un brote psicótico y quién es apto para o no. Entonces, nada más quería poner así un poquito como entre corchetes esa parte porque, pues para los que nos están escuchando, pues hay un historial de esto de muchos años y en muchos casos como que se sataniza y desafortunadamente también hoy por hoy pues está el diferencial entre el tratamiento medicinal por mejorar y luego el recreativo que se puede salir de control pues sobre todo por el entorno en el que También el estás, ¿no? controlado. Ok, O sea, es muy importante que la gente entienda que en el universo psicodélico, en el uso de todas estas medicinas, el facilitador que te diga que todo está bajo control es un mentiroso. sí, Porque lo dijiste al inicio de este podcast y es algo muy importante que tenemos que integrar en nuestra realidad. No tenemos idea, absolutamente ninguna idea sobre la mente humana. Por más estudios que existan, por más psiquiatras, por más prevención, por más estudios médicos que hagamos para preparar a una persona para una experiencia psicodélica, es tan profunda la psique de un individuo, es tan profundo el trauma, es tan profundo todas las capas que no hemos investigado y no han salido a la superficie, que cada vez que abrimos esa puerta estamos lanzando una moneda al aire. sí, Y esto lo tiene que tener presente la gente para hacerse responsable de sus propias experiencias psicodélicas. No solamente cae esta responsabilidad sobre el facilitador. Claro que tu facilitador tiene que ser una persona que sepa todo lo que se tiene que hacer previo y post y ujú, durante para que la experiencia sea lo más seguro posible. ujú, Sin embargo, el otro día conversaba con un amigo con el que comparto mucho mi pasión por la meditación y me decía, fíjate que ya he escuchado varios casos de personas que se van a un vipassana y que les da un brote psicótico en un vipassana. ujú. Y entonces uno diría, ay, bueno, pero la meditación vipassana es un espacio donde la gente va a solamente a cultivar el silencio. ¿Cómo es posible que una herramienta que consideraríamos tan segura puede abrir estas reacciones? Y es que siempre que se trabaje sobre la conciencia, vamos a abrir la caja de Pandora. Sí, Y la caja de Pandora es impredecible. sí, Y tu facilitador no te conoce como tú te conoces. Entonces siempre es una responsabilidad sobre el usuario. O sea, ¿realmente necesitas esta experiencia? ¿Realmente vas a saberla integrar? ¿Sabes recibir una bomba molotov de este tamaño y vas a poder como integrarlo en tu vida cotidiana? Todas esas preguntas tienen que tenerlas muy presentes para que estas experiencias continúen en la línea de lo seguro. sí. Sí, estoy de acuerdo. Digo, evidentemente, y ahorita nos platicas un poco más basado en tu experiencia y el trabajo y la intensidad. em, pues no es lo mismo, digo, haciendo la comparativa que no tiene nada que ver, pero nada más como decir, pues no es lo mismo que agarres y te eches un shot de tequila que te tomes una botella de tequila, ¿no? Y lo que te genera y lo que te causa en el cuerpo, ¿no? Y creo que de alguna forma esta parte de conexiones y más adelante que platiquemos con esta parte de la meditación y cómo puedes conectar también con tu interior, con tu subconsciente y hacer, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, porque de alguna forma, y perdón que me esté desviando un poco, pero está relacionado, pues nosotros vivimos
en el consciente, ¿no? Y pues todo lo que tenemos, de todo lo que hemos vivido, de todos los traumas, inclusive pues de cosas que tenemos grabadas y ancestrales y demás, pues están en nuestro subconsciente, ¿no? Y creo que pues todas estas herramientas de meditación, de conectar con la fuente, de los viajes psicodélicos, de la parte de respiración profunda, intensa, entre otras, pues es para lograr esa conexión. Sí. Pero habiendo dicho eso, pues también está un poquito esa parte de la intensidad, ¿no? Y en esa caja de Pandora que tú mencionas, pues estas experiencias, o por lo menos de lo que he escuchado, pues pueden ser sumamente intensas, ¿no? Sí. Las experiencias psicodélicas son muy intensas. Mi camino por 11 años fue sostener los procesos con el Bufo alvarius y me parece uno de los grandes maestros de mi vida y siempre va a tener un lugar muy grande en mi corazón, pero también por eso hice el switcheo a clavarme en la meditación, porque lo que yo empiezo a ver y lo que me gustaría mucho compartirle a la gente es que sí las medicinas psicodélicas tienen un poder innegable. Sí vamos a poder ver muchos casos de personas que de ninguna otra manera hubieran podido solucionar lo que solucionaron más que por esa vía. También vamos a poder ver gente que no les sirva de absolutamente nada y siga en los mismos conflictos, en los mismos dramas, en el mismo victimizarse, en las mismas narrativas. Pero lo que sí es cierto es que mientras las personas no tengan una práctica constante y contundente en su vida, nada va a ser sostenible. Sí. Y lo que estamos buscando es que las personas tengan algo que los sostenga siempre, no nada más un cohete a la luna y de regreso a la Tierra, ¿no? Porque eso, en esa intensidad de la que hablas, podría ser que la medicina me lleve a la luna, pero luego me regreso acá y todo sigue idéntico. ¿Cómo le hago para que de verdad esos cambios los vea yo sostenidos en mi vida? Y a mí es lo que me acaba de pasar ahorita que regresé de la India. Yo me fui a estudiar ahorita al ashram de Osho y estuve certificándome de muchas prácticas para facilitar las meditaciones activas y dinámicas de Osho. Y en este proceso de meditar por 5 semanas, o sea, en este proceso de solamente estar conmigo cultivando el silencio, me sentí en la felicidad sostenida más impresionante de toda mi vida. Y lo que me gusta de mi historia es que habrá gente que hable de la meditación, pero que no haya probado los psicodélicos. Porque pasa mucho eso, ¿no? Que está polarizado, que los que son yogis solamente son yogis, que los que son meditadores solo son meditadores y los que son psicodélicos son muy radicales y solamente son psicodélicos. Pero a mí me pasó un poco como Ram Dass, ¿no? O sea, como que yo fui la persona más psicodélica que existe y probé todo lo que existe y abrí miles de puertas de entendimiento sin ningún tipo de miedo y ese fue mi camino. Al contrario, fue como, por ahí fui entendiendo muchísimo de lo que soy, pero ahora que estoy en el camino de la meditación y me doy cuenta de las revelaciones que hay en ese camino, ahora digo, vénganse al mundo de la meditación, por favor. Me llama la atención lo que comentas y el ejemplo que pones de Ram Dass porque pues es tal cual. O Sí, sea, justamente cómo empieza ahí la parte exploratoria de la psicodelia y después de que dice, pues sí, está a todo dar, ¿no? O sí. sea, el viaje, esto y demás, y después darse cuenta de decir, Conoce a su pues maestro. no es el camino, ¿no? Sí. O sea, y ahorita vamos a profundizar en esa parte y en esa etapa o esta nueva etapa de Janine y lo que estás haciendo y cómo lo haces y cómo llegaste a esa parte, pero me gustaría regresar un poco a esa historia, ¿no? O sea, de cómo entraste, cómo fue tu proceso personal y después tu objetivo en términos de decir, pues yo voy a ayudar a las personas a través de este proceso y cuál fue tu experiencia que viviste durante estos 8 años, ¿no? Bueno, después de esta experiencia de honguitos que te cuento en la sierra de Oaxaca, en un lugar que se llama Río Hondo, Ujú. seguí un camino de psicodelia
muy arduo, ¿no? O sea, sí me clavé muchísimo en todos los psicodélicos, de forma recreativa, pero también ceremonial, de todas las formas. Para mí siempre fue un espacio, no importa si estaba yo en un rave, Ujú. bailando música electrónica en LSD, en ese momento se me estaba revelando todo mi árbol genealógico, estaba analizando mi relación con mis padres, estaba entendiendo por qué tengo miedo de lo que tengo miedo. Y por eso también me gusta mucho a mí ser muy sincera en la conversación psicodélica, en no polarizarnos en que solamente es válida la práctica psicodélica en un espacio ceremonial y contenido. Ujú. Tengo una amiga que se llama Karina Malpica, que es dueña de una página que se llama Mindsurf y se ha dedicado a la investigación de psicodélicos desde hace más de 20 años. Es la primera página de psicodélicos que hubo en Latinoamérica. Ujú. Ellos hacen investigación psicodélica y hicieron una, como un estudio de mercado psicodélico en el que entrevistaron a miles de personas sobre sus experiencias psicodélicas y el 80% de las experiencias psicodélicas de todas estas personas fue de forma recreativa y sin contención, Ujú. y todos hablan de una experiencia trascendental, transformativa, importantísima, que marcó su vida para siempre, ¿no? Entonces también por eso me choca como esta moda holística en donde solamente es válido tomar el psicodélico si tu afán es sanarte. Pero si no es sanarte, entonces recreativo es como, uy, hay que cuestionarlo, ¿no? Sí. Entonces mi camino fue muy recreativo, ceremonial. Eh, Estudio ciencias de la comunicación, me meto a los medios de comunicación, empiezo a escribir en medios alternativos como Rolling Stone, Vice, Chilango y como muchas revistas así que siempre estaban buscando artículos distintos a lo convencional. Y empiezo yo a escribir de cosas poco comunes. Ujú. Y un día pruebo yo el DMT sintético, el que viene extraído de las plantas. Tengo una experiencia magnífica, muy reveladora. Y una amiga me dice, el día que pruebes el sapo, ahí sí vas a decir, wow. O sea, si esto te pareció interesante, el día que pruebes el sapo, no vas a poder creer lo que vas a vivir. Ujú. Y yo dije, ¿el sapo? ¿Cómo que el sapo? O sea, en mi cabeza entra el mundo de las plantas, de los cactus, de los hongos, ¿no? Sí. Pero no de secreciones de animales. O sea, como que eso, imagínate, hace 12 años eso ni existía en nuestro panorama, ¿no? Ujú. Entonces dije, wow, qué gran artículo periodístico ir a probar esta medicina y escribir sobre eso. Me voy al desierto de Sonora, conecto con los Seris, con esta tribu maravillosa que vive en frontera con los Estados Unidos, que es una tribu muy vulnerable al tráfico de drogas porque pues, son territorios sin ley. Ujú. Entonces me voy a hacer una investigación sobre la medicina del sapo, la pruebo, dizque nada más para probarla, y pues me da la vuelta a la experiencia, ¿no? O sea, se vuelve la experiencia más importante de toda mi vida. Ujú. La experiencia más reveladora, más llena de amor, más multidimensional. O sea, en ese instante entendí la multidimensionalidad del ser. Ujú. Dije, ah, no, es que yo no soy nada más esto. O sea, yo soy, así, ¿sabes? Como Sí, mundo multiverse. fractal, Sí, así sí, como sí. todas las capas, así se revelaron. Y dije, wow, esta es la experiencia más importante de toda mi vida. Y dediqué un año entero de mi vida a investigar el sapo. Empecé a fumar sapo con los facilitadores que había, que éramos muy pocos, había muy poca gente sirviendo esta medicina, sabiendo sobre esta medicina. No había ni un artículo en internet sobre el tema, nadie estaba hablando del sapo. Y empecé ese camino y ese año me fue jalando y jalando y jalando y jalando a la medicina. Empecé a trabajar con muchos facilitadores, con diferentes personas metidas en el mundo de la medicina. Me metí a estudiar chamanismo ontogónico, manejo de energía, herbolaria, me metí a todo lo que te puedas imaginar. Y estaba yo recién casada y un día estoy en la computadora de la oficina y digo, ya no voy a trabajar en esto, Ujú. ya no pertenezco a este mundo, yo me voy a ir al mundo de la psicodelia. Yo llego con mi esposo, recién casada, le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a ser la periodista, voy a ser la facilitadora, ya me voy a ir a este universo de los psicodélicos. Y mi esposo, en vez de decirme, estás loca, ¿qué te pasa? Me dijo, siempre has tenido un don muy cabrón con la gente, créetela y hazlo. Yo te apoyo, hazlo. Entonces ahí empecé a caminar el camino de servir psicodélicos formalmente. Al principio no era realmente como un quehacer, como que ese fuera mi quehacer en la vida. Se lo compartía a mis amigos, se lo compartía a mi gente cercana.
Y tenía un amigo que estaba pegado en la cocaína, ¿no? Estaba muy adicto a la cocaína. Y probó el sapo y al siguiente día dejó la cocaína para siempre. Entonces ahí todavía como que me dio más ganas de seguir investigando esta medicina, más ganas de trabajar de la mano de esta medicina. Y pues así pasaron 11 años de estar sosteniendo ese espacio, esas investigaciones, hacer activismo psicodélico, ayudarle a la gente a entender cómo estas herramientas que han estado prohibidas por tanto tiempo, estigmatizadas por tanto tiempo, no tienen más que bondades si se utilizan de la manera correcta. Eh, y es que seguir negándonos y seguir diciendo esto no. Es más, ¿por qué, Germán? ¿Por qué estás hablando de esto? No Ujú. deberías de hablar de esto, ¿no? Que pasa mucho cuando me invitan a sus podcasts. Pero negarlo no va a servir y no va a servir para que el desarrollo de esta medicina y de esta tendencia siga evolucionando. Sí, yo creo que, digo, y vinculado a lo que platicaste y que comentabas al principio, ¿no? O sea, el gran tabú, o para mí, o sea, yo nunca he tenido una experiencia, nunca lo he probado, me llama mucho la atención, sinceramente no hacerlo, o sea, no le veo un propósito en mi vida, o por lo menos en esta etapa en la que estoy, Sí, y hasta cierto punto temor, ¿no? Y realmente, por lo mismo que comentabas, ¿no? O sea, porque dices, pues abres la caja de Pandora sí. y te quieres encontrar todo lo que hay en esa caja de Pandora, porque selectivamente, pues, y lo digo muy abiertamente, ¿no? O sea, yo sí estoy en una etapa en mi vida que quiero conectar conmigo mismo, la parte de la meditación, qué cosas puedo hacer. Me llama muchísimo la atención todo el tema de conectar con la fuente. Mi mamá es budista, entonces me cuestiono muchísimo de dónde venimos, por qué venimos, cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos, vidas en otros lugares, mundos paralelos, en fin, me cuestiono una bola de cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Y el poder que tenemos, y pues que se ha visto en la historia con gente iluminada y de cosas que se pueden lograr y hacer, y lo poquito que utilizamos de nuestro cerebro, ¿no? Sí, Pero habiendo dicho eso, creo que todas estas cosas, pues puede ser algo que no sé si llamarle como un shortcut, que no está mal, para lograr esa conexión, pero al mismo tiempo, por no conocernos a nosotros mismos, y el ejemplo que ponías, pues puede ser en Vipassana o demás, pues, ¿cuál es el riesgo de que pues te quedes en el viaje o en un brote psicótico? Este, porque no hay el estudio, ¿no? O sea, que te digan, a ver, vete y hazte unos análisis y a ver cómo sales de tal y tal y tal. control, Eres no hay apto, control. eres apto y tú no tienes bronca, ¿no? O sea, me encantaría que dijeras, y esto va a ser tu objetivo. O sea, yo soy de alguna forma algo controlador. Y cuando las cosas se salen de mi control o que no estoy en el control, pues me incomoda un poco, ¿no? Este, y justamente, ¿no? O sea, ves, también hacías la comparativa de decir, oye, bueno, pues la parte recreativa y las experiencias que pueden tener, que pueden ser muy positivas, pero por otro lado, también evidentemente a medida que la gente lo usa más o tiene estas experiencias, pues el porcentaje de gente que pues, puede tener un brote psicótico y que de ahí se descontrole y que haga cosas que pues pueda ser de hacerle daño a una persona o hacerte daño a ti mismo, sobre todo en la parte fuera de control, pues incrementan las posibilidades, ¿no? Mira, te voy a decir varias cosas sobre eso. ¿Ya ves esta teoría de los changuitos, de que hay unos changos en Indonesia y aprenden una habilidad y nadie entiende por qué? Ay, que lo Los repiten, ¿no? changos en Australia de la Ah, sí, misma sí, sí. raza, sí se dice raza, ¿no? Sí, de la misma categoría de changuitos, empiezan a hacer esa misma habilidad Sí, y nadie se explica por qué, ¿no? Como si hubiera una conciencia colectiva que conecta la conciencia de los changos y eso pasa.
Yo les puedo compartir que cuando yo comencé a servir medicina psicodélica hace 11 años, Ujú. que yo era la loca de los psicodélicos. O sea, a ver, ahorita ya es como, ay, Janina, la del psicodélico, ah, qué bonito trabajo y todo. Antes era como, ¿cómo te atreves siquiera a hablar de esto? O Ujú. sea, ¿cómo te atreves a llegar a un lugar a decir, yo facilito una medicina psicodélica? Era como, ¿qué? O sea, haz Sí. de cuenta que si hubiera un tocadiscos en la cena a la que yo llegaba, sonaba de que, así, Sí. o sea, porque era como, ¿qué le pasa a esta vieja? Sí. Pero cuando yo comencé a servir la medicina, la gente reaccionaba loquísimo, porque Ujú. no estaba integrada en no estaba integrado en el colectivo la psicodelia. O sea, el abrir esos espacios de conciencia no estaba integrado en el colectivo. Actualmente, la gente recibe la medicina psicodélica desde otro lugar. Ujú. Ahora, la psicodelia, la medicina psicodélica siempre va a estar ligada a un descontrol y a un desconocimiento, porque lo que vas a ir a experimentar ahí es la impermanencia, es la muerte. Ujú. Entonces, cuando hay un perfil muy controlador, la experiencia puede ser muy traumática o de mucho miedo, ¿no? Porque no sabes cómo soltar. Por eso hay que prepararse para saber soltar. Sí. Y otro hecho que tenemos que abrazar y que a mí me encanta, porque a mí cada persona que me conoce me dice si va a ser psicodélicos o no. Y yo digo, está perfecto, o sea, si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, está increíble, porque no todos en esta reencarnación venimos a desarrollar nuestra conciencia de la misma manera. Y no tenemos que convencer a todo el mundo de que lo haga. Tal Ujú. vez tu camino va a ser la meditación, el camino de tu mamá va a ser el budismo, el camino de otra persona va a ser el yoga, y Ujú. el camino de otra persona va a ser no expandir su conciencia, y eso también está perfectamente bien. Sí. Ujú. Sí, sí. Me gusta mucho cómo lo describes. Y sí, o sea, yo creo que hay diferentes caminos y pasos, ¿no? O sea, a lo mejor a medida de que también haya más información y se normalice y dependiendo de los entornos y demás, pues se empieza a volver más común, más aceptado, con mayor información. Muchas veces tenemos tabús, pues, como lo que te estaba comentando de la boda de mi hijo, ¿no? De, pues, Sí, primero, pues, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? sí. Y después, pues, resulta que dices, pues, las nuevas generaciones cómo van viendo y cómo lo van aceptando, ¿no? O en contraparte vemos bodas en donde ya hay un chocongo encima de la mesa y los abuelitos, los tíos, abuelos y los amigos de la oficina y los amigos cercanos van a comer chocongo y van a enfiestar Sí, con hongos en una fiesta, sí, ¿no? sí, Y, sí, o sea, sí. está bien o mal o nos mantenemos en medio, como sea, está sucediendo. Sí. Ujú. Sí, o sea, yo creo que el chiste es que la gente tenga la información, Sí, eso ¿no? es O lo más sea, importante. que la gente tenga la información para tomar una decisión, porque pues muchas veces pasa al tenerlo o tener el acceso, pues es que te puede llevar a hacer cosas que pues ya mezclaste el alcohol con con el otro y pues, Y quién sabe qué pase. y quién sabe qué pasó, Sí, ¿no? Entonces, creo que la parte de la información, pues es algo, la práctica segura la práctica es segura, lo más ¿no? importante. Y creo que, digo, por ejemplo, sí hice una respiración holotrópica ¿Qué tal? que me encantó. La verdad fue una experiencia y una conexión Es brutal que impresionante. nunca había sentido algo así. Sí. Entonces, pues ahí voy, ¿no? Oye, Yanina, y platícame, digo, ya después de todos estos 11 años que has ayudado a gente, que pues has tomado diversos caminos con diferentes plantas, hongos, el sapo y demás, tienes este viaje a África, ¿no? En el cual pruebas la raíz esta ibola, ¿no? Y ¿Cómo se? boga. Iboga. Iboga, Sí. que pues fue un giro, ¿no? Una transformación en tu vida. Platícanos primero de la experiencia, por qué decides probarla y qué fue lo que pasó. Pues ya había probado todas las medicinas psicodélicas que existen. O sea, de verdad que fui así como check, check, check con absolutamente todo, porque para mí era hasta como una cuestión de investigación. Ujú. Em, Siempre, desde que soy muy joven, yo escuchaba sobre la iboga y escuchaba sobre la iboga y siempre era como que la madre de las experiencias era la iboga y como que era como el último paso, ¿no? Era como lo más grueso, lo más
radical que uno podía hacer, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando con la ONU un tiempo en campañas de salud sexual en los países más pobres de África y estuve viviendo un mes en Sudáfrica y ahí me llegó como por varios lugares información sobre la iboga. Y yo decía, voy a ir y traté de convencer a mi mejor amigo de que me acompañara a ir a hacerlo y me dijo, estás loquísima, no voy a ir contigo. Y no tuve la oportunidad cuando estuve en África de hacerlo. Sin embargo, ya estando aquí en México, tengo muchos amigos con los que voy a Burning Man y hemos creado como una comunidad psicodélica, consciente, gente que está haciendo proyectos muy interesantes, que estamos como todos muy conectados. Em, Uno de estos amigos me habla de un grupo que venía a México a compartir una medicina que se llama iboga y que estaban eligiendo masa crítica, gente que esté transformando la conciencia de la humanidad, gente que esté moviendo hilos de conciencia y que solamente esas personas les sirven la iboga. Entonces, mi esposo escucha toda esta historia, resulta que la ceremonia era el día del cumpleaños de mi esposo y mi esposo cumplía 45 años ese día y me dice, quiero que vayamos. Y yo tenía un miedo, no te puedo explicar el miedo que tenía. O sea, ¿En como serio? que sí, pero terror. O sea, nunca me ha dado tanto miedo una medicina como esa medicina. Y Porque como, decían que era porque era fuertísimo. como ya Sí, el next level de las revelaciones, ¿no? sí. Y como yo saco mucho a mi esposo a hacer todas las medicinas, y yo siempre soy la que estoy, vamos a la ayahuasca, vamos al sapo, vamos a los hongos, ahora vamos a este retiro de no sé qué, y él me dice que sí a todo, Ajá. dije, ahora yo no le puedo decir que no. O sea, sus 45, las ceremonias ese día, ya me la peleé, o sea, voy a tener que ir. Entonces fui con muchísimo miedo, llegué como con una especie como de, pues sí, como una secta y como una cosa ahí medio rara, un vibe muy extraño en la ceremonia. Pero más allá de ellos, el poder de la planta es innegable, ¿no? O sea, el poder de la planta es brutal. Tuve una experiencia muy extraña porque yo estoy acostumbrada al mundo de la dimetiltriptamina. O sea, digamos que la ayahuasca es dimetiltriptamina, el sapo es dimetiltriptamina, ¿Qué los es hongos, como dimetiltriptamina? el compuesto Ok. de este primordial de la planta o de Ujú. la medicina, ¿no? Ok. Entonces, las características de la dimetiltriptamina siempre son disolver el ego para entrar como en otro entendimiento en donde no existes tú. Ok. Es por eso es que a la dimetiltriptamina se le vincula mucho como a la muerte del ego. Ok. Tiene la capacidad de apagar la red neuronal por defecto, que es la que crea la ilusión de ser un individuo, para sentirte todo. Entonces, yo estoy muy acostumbrada al mundo del DMT y la iboga es otro canal. Entonces, yo estaba en todo momento esperando disolverme y no, es una medicina como muy consciente, ¿no? Como que estás muy aquí, pero estás como en una especie de ensoñación, como en una especie de sueño lúcido, pero puedes pararte y ir a hacer pipí y regresar. O sea, como que yo decía, ¿a qué hora va a ser el jalonazo, Sí, no? O sí, sea, yo sí. estaba esperando el jalonazo. Tú, pues, otro. Otro de otro shot, ¿no? Entonces, como que era como muy sutil, como desde un espacio muy etéreo, como que yo decía, bueno, pues así será esta medicina. Salí de ahí sintiendo como que no fue tan revelador, como que dije, bueno, pues estuvo interesante, pero no fue la gran cosa. Empieza la siguiente semana post iboga y hace cuenta que me operaron el cerebro. O sea, era yo otra persona. Ujú. Salimos de ahí, mi esposo y yo nos fuimos a integrar esta medicina al mar, nos fuimos a la playa juntos. Y recuerdo un momento en el que estaba así sentada en un camastro viendo el mar y de repente como que dije, ay, siento algo raro. O sea, como que algo está raro. Y presto atención y digo, ¿qué es eso raro que siento? Ah, pues estoy 100% presente. Ujú. Y trataba como de irme al sobrepensamiento que uno tiene habitualmente, el irme al futuro, al pasado. No estaba. No estaba de verdad. O sea, estaba en el grado de presencia más impresionante de toda mi vida, ¿no? Era así como, estoy aquí. Y en ese instante, pues me doy cuenta de la dicha en la que me encuentro, ¿no? Lo raro era el nivel de dicha. O sea, era como un, ¡ah! ¡Wow! O sea, en este instante está contenido absolutamente todo. Ujú. Y en ese momento se me revela una frase que yo comparto siempre en todos mis podcasts, en todos los podcasts a los que voy. De repente se me revela, no hay nada más psicodélico que la realidad. Ujú. O sea, ya aquí ya está absolutamente todo lo que estés buscando. Ya se acabó mi búsqueda con los psicodélicos. Goodbye. Y en ese momento frené mi búsqueda con los psicodélicos.
A partir de ese momento para mí fue como regresar a esta realidad y decir, aquí ya está contenido absolutamente todo. Y platícame más, un poquito más de ese concepto, ¿no? O sea, que dices, pues no hay nada más psicodélico que la realidad, que me gusta cómo lo pones, pero también es un poquito como que difícil de entender desde el punto de vista de decir, a ver, tú tuviste que pasar por todo ese camino para darte cuenta que la realidad y bajo lo que tú estás diciendo, pues es, digo, lo que leemos en todos lados y lo que te dice la meditación es estar en el aquí y en el ahora, Ujú. ¿no? No estar en el pasado, no estar en el futuro, todo lo que causa y que si la depresión y la ansiedad y que cuando estás en el presente, pues estás como en ese estado de del todo, ¿no? O sea, como que esa conexión. Platícame un poco más de ese concepto. Yo creo que este concepto habla también de una mirada emocionante ante la vida. Mira, yo en mi primera ayahuasca acababa de ver la película de Avatar Ujú, y me voló la cabeza, o sea, me fascinó la película de Avatar. Cuando yo llegué a la ceremonia de ayahuasca, le pedí a la ayahuasca que me llevara a Pandora. Le dije, por favor, te lo ruego. O sea, si esta onda se va a poner visual, llévame a Pandora. Estaría padrísimo estar en la peli de Avatar, ¿no? Entonces, de repente, ya en el viaje, entro a Avatar, full, así a Pandora, ¿no? ajá. Y en eso, la abuelita, que así es como le decimos a la ayahuasca, me dice, ¿sí te das cuenta de que pediste algo súper absurdo? Y yo, ¿por qué? Me dice, pues porque Pandora ya es el planeta en el que vives. O sea, nada más que estás acostumbrada a ver las selvas, estás acostumbrada a ver los desiertos, estás acostumbrada a ver un faisán, pero si tú fueras un extraterrestre y llegas a la Tierra y ves todo esto, te cagas. O sea, y dirías, esto es Pandora. Sí, Entonces, en realidad ya vives en Pandora, ¿no? Para mí el darte cuenta que no hay nada más psicodélico que la realidad, es como si de repente giráramos la mirada y nos diéramos cuenta que todas las funciones de nuestro cuerpo ya son un milagro. sí, El estar vivo, el respirar, la oportunidad de existir, ya es mega psicodélico. sí. La profundidad de mi ser, la maestra que puedo ser para mí misma, ya es súper psicodélico. No tengo por qué buscar absolutamente nada en el exterior. Ya Ujú. la profundidad de mi ser es multidimensional, es todo, ¿no? Entonces, para mí este concepto, para la gente que nunca haya hecho un psicodélico, habla de que vuelvas a mirar todo con ese mismo asombro, con esa misma emoción que el que una persona que visitara la Tierra por primera vez, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para darnos cuenta que esto ya es muy sofisticado? Sí. Ahora, déjame ponerlo desde otro ángulo, ¿no? Ujú. Porque por un lado, lo que dices es, oye, pues no hay nada más psicodélico que la realidad. Eh, ¿Has leído el curso de milagros? No, pero ahí lo tengo. He abierto una que otra hoja Ok, y sé perfecto de qué trata. ok. Te digo, olvídate el texto, la parte de los ejercicios. Ujú. El primer ejercicio, creo que es el primero o el segundo ejercicio, es nada de lo que veo es real, ¿no? Claro. O sea, y parte de la base como de quitarte el paradigma, o sea, o quitarte ese conocimiento previo o heredado o aprendido en esta vida, de como lo que estamos platicando en un principio, desde si la parte de la tradición o lo que haces y demás, y que pues estás en una cajita de que tú piensas que las cosas son de cierta forma porque así lo aprendiste. Sí. Entonces, romper con esa realidad para de ahí hacer una nueva realidad, ¿no? Y aquí hago un poco la comparativa porque pues tú haces el ejemplo, por ejemplo, de Pandora y que lo vives aquí. Y yo pienso mucho, así como a ti el tema de Avatar te llamó muchísimo la atención, a mí, por ejemplo, de Matrix, ¿no? Ay, O sí, qué sea, peliculón también. la película de Matrix a mí se me hace fenomenal, A mí también. ¿no? Y es también como parte de eso, ¿no? O sea, de que vivimos en esta vida y tienes, hablando del ego que comentabas hace ratito, en el cual, no, pues yo soy Germán, tengo a mis 5 hijos, mi esposa, mis 2 perros, trabajo en esto, tengo el podcast y te pones tu personaje de lo que eres
que al día de mañana, pues te mueres, te vas sin ese personaje que eres. Y digo, pues ya creerá cada quien en lo que crea y pues tienes esa esencia o alma y demás que pues reencarnarás aquí o en otra dimensión o lo que sea. Digo, tampoco me quiero meter ahorita en ese tema, pero es también romper un poco con esa realidad que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta un poco va enfocada a esa realidad o el trabajo que estás haciendo hoy a través de la meditación, lo que viviste en la India, eh, estar en el consciente y en el ahora. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que buscas contigo misma y con la gente que puedas ayudar? Yo creo que yo tengo una fascinación muy profunda por explorar mi conciencia. O sea, ese es mi compromiso más grande en esta vida. Ujú, Más allá de mi matrimonio, o la vida, o mi familia, o mis padres, o quién soy, o en qué trabajo. Para mí lo más fascinante que existe y por lo que dedico mi vida a todo esto es porque me encanta explorarme a mí misma, ¿no? O sea, ujú, como las posibilidades de la mente, el laberinto que hay aquí adentro, y, hasta dónde te puedes ir. O sea, la película de Matrix, pero en la realidad así, ujú, yo ahí vivo, ¿no? Entonces, a través de esta conciencia que yo exploro, a través de este compromiso tan profundo con la expansión de mi conciencia, con mi autoconocimiento, yo creo que yo ofrendo al mundo una mejor posibilidad, que es algo que a mí me gustaría que todo el mundo se haga consciente de, ¿no? O sea, ujú, dentro de mejor persona seas tú, dentro de más te entiendas, dentro de más abras tu mente a todas las posibilidades, algo más hermoso ofrendas a este colectivo, ¿no? ujú, Y por eso es que me emociona mucho este momento de la existencia que estamos viviendo, este momento en donde tanta gente está tan comprometida con esto. Estamos viendo una época inmensa de sanadores, de gente probando cosas, de retiros, pero espiritualidad, pero meditación. Nunca lo habíamos visto, ¿no? La pandemia nos trajo como un golpe padrísimo, o sea, horrible, pero padrísimo, sí, porque nos trae esta invitación a de qué se trata todo esto, ¿no? Como que todos nos hicimos la pregunta. Pues, mi compromiso es ese, o sea, mi compromiso es conmigo. Porque también algo bien bonito que a mí me pasó en el camino es darme cuenta que yo no vengo a salvar a nadie. O sea, no podemos fungir esos papeles. No vengo a transformar a nadie, no vengo a convencer a nadie, vengo a respetar la expresión de todos los seres que están aquí, pero yo sí estoy muy emocionada con seguir explorando esta conciencia. ujú, Y con relación a lo que dijiste del curso de milagros, que ujú. dijiste, nada de lo que estás viendo es real, ¿o cómo lo dijiste? Sí, o sea, digo, son 365 ejercicios, uno para cada día del año, y es un poco el desaprender para volver a aprender. Sí, Y está muy relacionado con el desapego, ¿no? Bajo esa personalidad de lo que tenemos y de dónde naces y el papel que te crees, eh, todo lo que vemos y todo lo que sentimos y todas las relaciones que tenemos y cómo conceptualizamos, metiéndome un poquito más a la parte de la física, por ejemplo, comparativamente con la física cuántica, ¿no? sí, Pues hoy por hoy sabes que si tiras una pelota aquí va a caer porque pues está la gravedad y si haces el ejercicio dices pues a la velocidad que cae y todo, ¿no? El peso que tiene y sí. cuánto tiempo tarda en caer, ¿no? Y todo eso nos lo explicamos de una forma matemática en base a lo que hemos aprendido, y todo lo que tenemos, pues, es en base a un aprendizaje. Entonces, son ejercicios que te dicen que, o sea, que hagas sin cuestionarlos, o sea, sin juzgarlos, de decir, pues, esto no, o darle mayor importancia a una cosa u otra, pero es nada de lo que veo es real, ¿no? Existe, hay otros de nada de lo que veo significa nada para mí. No le pongas no, 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 pues es que no, pues mi hija sí, ¿no? O sea, lo demás que veo, no, no, no. Es hacer el ejercicio sin cuestionarlo. Y es un poco desaprender para poder volver a aprender, ¿no? Pero fíjate qué bonito, porque sí, varias máximas del curso de milagros Ujú,
nos invitan a hacernos responsables de nuestra propia vida, ¿no? Sí. Porque también tenemos como una educación medio judio-cristiana en donde hemos dejado la responsabilidad de la existencia al destino, ¿no? Como que hay un destino ya escrito. Entonces yo nada más me resigno a, pues, lo que Dios quiera, ¿no? Sí. No Sí, estoy sí, yo sí. creando esta experiencia, sino yo aquí nada más así flojito y cooperando, digo, bueno, pues a donde me lleve la vida. Entonces no somos ni manifestadores ni creadores. Por eso nos cuesta tanto trabajo manifestar la vida de nuestros sueños. Pero lo hermoso, en el momento en el que tú dices, nada es verdadero, o sea, nada es real, es como darte cuenta de que sí estás tú creando la realidad. O sea, tú estás, el día que estás increíblemente feliz y seguro de ti mismo, la realidad está a tu favor. Y el día que estás enojado e inseguro, la realidad está en tu contra. Ujú, Otra máxima del curso de milagros que me encanta es que nada verdadero puede ser amenazado, ¿no? ujú. Sí, Esa es mi favorita. sí. Porque es como darte cuenta entonces, ¿qué es lo verdadero? Pues el amor, Ujú, ¿no? O sea, y eso nunca puede ser amenazado. O tú como ser, como tu realidad, como lo que vas a tener que vivir, como lo que el camino que se va a crear, no puede ser amenazado. sí, Discernimiento ante los escenarios falsos. Hay muchas veces que se nos presentan cosas enfrente que nos van a hacer dudar, pero en realidad no son ciertas sí, o son parte de la enseñanza del camino. sí, sí. ¿Cómo crees que podemos empezar? Digo, y sobre todo, como dices, hay gente que está en diferentes caminos y para mucha gente, pues el simple hecho de la meditación, pues no necesariamente lo entiende, ¿no? Y que pues puede empezar con simplemente relájate y respira, ¿no? Ujú. Y escucha tu respiración y demás. Pero para ti, ¿cómo podemos conectar mente y corazón? Mira, algo bien bonito que se me reveló en esto que fui a hacer a la India, hace poquitito, hace un mes y medio estaba ahí en la India, fue darme cuenta de que la meditación no es una práctica separada de la vida, Ujú, ¿no? O sea, como que siempre hemos tenido el concepto de que la meditación es sentarme y hacer om, o llegar, estar buscando un punto de silencio de la mente y entonces, ahora sí ya entiendo qué es la meditación. Para mí, el momento más revelador es en el instante en el que te das cuenta de que la meditación es una mirada ante la vida, en donde yo me vuelvo testigo de lo que sea que se presente enfrente de mí. Pues estoy viendo la película. Y de repente la película se pone acá de que experimental de la Cineteca Nacional, ¿no? O sea, de que de estas películas underground que dices, órale, qué locochón está la película, pero estás viendo la película. ujú. No eres la película. No te vinculas, no te sales de tu centro, no te tomas personal la película. No estás en el cine y te paras y dices, no, esa escena no, por favor, no. O sea, estás viendo la peli, güey. Sí, Y la peli va a ir cambiando. ¿Qué puedo hacer yo? Aprender a volverme el observador de la película. Y eso es lo que te da la meditación. Y en ese momento se conecta la mente con el corazón, porque aceptas la realidad tal como es. O sea, sí a todo. Yo ahorita traigo mucho esa frase, ¿no? Sí a todo. Lo malo, lo bueno, lo difícil, lo complicado, sí a todo. O sea, ¿por qué? Porque estoy siendo testigo de la película. Pero no me tomo personal la película, sí, ni quiero modificar la película. sí. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo para que la peli sea lo más chido posible, pero solamente puedo observar la película. Sí, me encanta ese concepto de verte como un observador, ¿no? Ujú. Y si eso lo puedes hacer conscientemente, constantemente, Uf, te cambia la vida. sí. O sea, te cambia la vida, porque muchas veces es te voy a platicar algo que me pasó hace muchísimos años. Venía en el coche, estaba manejando y de repente llegan, ya sabes, estos de que te echan agüita para limpiarte el parabrisas, ¿no? Y lo veía que venía de lejos, ¿no? Y entonces, Planeando. sí, sí, entonces le hago, no, 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 y veo así, y de repente el cuate ya le va a echar, le hago así, le hace así, y yo, ya estás así, me pongo como loco, ¿no? Así, no, y era un mimo. Le hace No. así y nada más como que le empieza a hacer que empieza a limpiar el vidrio. Y entonces me empiezo a atacar de la risa de que digo, no puede ser que me puse como me puse por eso, Claro. ¿no? O sea, el absurdo, pero me acuerdo de eso porque ya, digo, recientemente también hay un cuate, no sé en cuál de sus libros, pero he platicado mucho aquí en el podcast de un cuate que se llama Mo Gaudat,
que tiene una serie de libros que son fenomenales, ¿no? Ahorita lo apunto para echarle Sí, ojito. sí, sí, lo máximo. Este, y un poco también habla de esto, ¿no? Él habla mucho del concepto de, o sea, de la felicidad y lo fácil que es sentir felicidad. Y es un cuate matemático que dice, pues, la ecuación de la felicidad y cómo lograrlo. Y dice, tú no puedes tener dos sentimientos al mismo tiempo. O sea, tú no puedes pensar dos cosas al mismo tiempo. Puedes estar pensando diferentes cosas seguidas, una de otra, una de otra, una de otra. Y tú sí tienes la posibilidad de pensar un pensamiento feliz en un momento dado, ¿no? Y eso, pues, lo que genera emocionalmente en tu cuerpo y todo lo demás. Y muchas veces te das cuenta y es totalmente real, ¿no? O sea, puede morirse alguien cercano y estás devastado y de repente llega un amigo y te da un abrazo y te dice hasta un chiste simpático y eso. Y en ese momento, aunque sean Te saca de eso. 30 segundos, te saca de eso y te sientes bien, Sí. ¿no? Entonces, digo, ya me desvié un poco del tema, pero este Maugat es una maravilla. Y también ese concepto del observador, o sea, de poderte salir de ti mismo y verte, te cambia totalmente, ¿no? Y el observador también habla de no querer buscar el silencio en tu mente, Ujú, que ese es el gran pleito y es el gran problema por el que la gente dice que no puede meditar, ¿no? sí, Es que tengo muchos pensamientos. Yo también, yo también. O sea, la mente está diseñada para crear pensamiento. Esa máquina nunca va a parar. No es que la vas a silenciar, pero es que incluso también esa película de allá arriba la observas, ¿no? sí, O sea, está así como burbujitas así botando. Oye, el pendiente de la oficina y el miedo al pasado y el futuro y la vida y los hijos y qué onda, no sé qué. Pero aquí, o sea, hay detrás de eso está esa conciencia que siempre está atestiguando sí. y que es una conciencia continua. Esa conciencia, dormido, despierto, en psicodélicos, no en psicodélicos, es un continuo infinito, que es lo que realmente somos. Porque esencialmente somos algo que no es el pensamiento. El pensamiento es temporal. Nosotros no podemos ser algo temporal. Ujú, Nosotros somos algo fijo. O sea, hay algo detrás de eso, ¿no? sí, El pensamiento cambia. O sea, no eres el mismo hace 5 años. No eres el mismo hace 15 minutos. Entonces, esencialmente hay algo detrás de todo lo que vamos creando. En el momento en el que nos desidentifiquemos de todas las historias, vamos a encontrar nuestra más pura esencia, lo que verdaderamente somos. ujú. Ahora, me estabas platicando que ahorita tu interés en la vida, pues, es primero, o sea, el trabajo contigo mismo, ¿no? O Ujú. sea, como decías, el explorar esa Mi parte, tu autoconocimiento, autoconocimiento, tu conciencia sí. y demás. En todo este trabajo, y digo que has ayudado a tanta gente por tantos años, también, pues, de alguna forma, como decías, no hay nada más psicodélico que la realidad misma, ¿no? ¿Cómo promueves ahora la psicodelia a través de pues, la presencia, ¿no? El aquí y el ahora, como lo mencionas. Y en ese sentido, a través de la meditación y las clases de meditación, ¿ayudas igualmente como lo venías haciendo en grupos ceremoniales a través de las plantas, ahora a través de la meditación? Fíjate que yo tuve un encuentro muy importante el año pasado. El año pasado, bueno, ya hace 2 años, fui a una experiencia en Tulum que conocí a unas sacerdotisas mayas Ujú, que fueron un encuentro muy importante en mi camino. O sea, como que si escribiera en mi biografía, eso sería uno de los puntos así importantes. Y conocí a Macuna Mahue, que es una sacerdotisa maya, que es una mujer que es de lo más fascinante que he conocido yo en toda mi vida. Y yo me fui a hacer varias dietas a la selva con ella. Y en esas dietas de temazcal, ayuno, veneno de plantas, nada de psicodélicos, ella es antipsicodélicos, ¿no? ujú, Un día me vio así fijo a los ojos y me dijo, Yanina, a mí me gustaría que dejes un tiempo de servir medicina psicodélica. Y le dije, pero ¿cómo me pides eso? ¿No? O sea, imagínate,
yo identificadísima con el personaje de soy la de sabiduría psicodélica, pero soy la de los psicodélicos, pero soy la que sirve la medicina. O sea, ego, Sí, yo psicodelia, ¿no? sí, el panadero sin pan. Exacto, el panadero sin el pan, como la cancioncita. Sí. Entonces, me dice, yo quiero que tú dejes de servir medicina psicodélica porque yo veo en ti una medicina muy potente. A mí me gustaría que tú te creas la medicina que tú eres y sirvas tu propia medicina, que es tu conocimiento. Ujú. Y ahí se me abrió algo así que dije, no mames lo que me acaba de decir esta mujer. O sea, porque claro, siempre va a ser muy fácil impresionar a la gente a través de los psicodélicos. Porque incluso la gente cree que tú tienes el poder que tiene el psicodélico que sirves. Ujú. Pero pues no, tú eres un facilitador que está sosteniendo ese espacio, pero el poder lo tiene el hongo, el poder lo tienes tú, Sí. ¿no? Entonces es muy fácil quedarte en ese espacio porque es como muy grandioso, ¿no? Pero a ver, sirve tu conocimiento, a ver, haz un retiro de todo lo que tú sabes y a ver si jala y a ver si le gusta a la gente y a ver si le transforma, ¿no? Entonces me invité a mí misma a ese gran reto, a soltar el universo de la especialización, que también siento que hace mucho daño, mantenernos toda nuestra vida en un mismo personaje y decir, ¿qué pasaría si no soy Janina la de los psicodélicos? Ujú. ¿Qué pasaría si ahora me atrevo a servir otras cosas? Entonces mi esposo se puso a estudiar justo respiración holotrópica, yo me puse a hacer como muchos cursos que ahora tengo en mi plataforma en donde comparto todo mi conocimiento. Empezamos a hacer retiros sin medicinas, en donde hay meditación, hay respiración, hay yoga, hay baile, hay conversatorios. Hay mucho, ahorita por ejemplo mis retiros mixtos están enfocados a activar la chispa de la inspiración y la manifestación. Ujú. Porque yo sostengo que si no eres un ser inspirado, no puedes manifestar lo que sea que estés deseando. Tiene que haber creatividad en tu mente para que lo generes en la realidad. Entonces, ¿cómo puedo contagiar a la gente de esto que ya descifré? ¿No? ¿Cómo les puedo compartir esta visión mía? Y empecé a generar mis cursos, mis retiros. Ahora voy a hacer unos retiros con todas las enseñanzas de Osho para mujeres. Tengo encuentros de mujeres anuales que son una cosa espectacular porque las mujeres de verdad que por algo nos han enseñado a odiarnos y a separarnos porque cuando estamos juntas somos una cosa impresionante. Entonces ya llevo varios años sosteniendo ahora retiros de mujeres y mixtos, pero enfocados completamente en otras herramientas que estoy segura que también te llevan al espacio psicodélico y además te enseñan algo que puedes sostener en tu vida para que más allá de la psicodelia planta medicinal, puedas tú empezar a descifrarte y a darte las respuestas que estás buscando con una práctica constante. Se me hace padrísimo. Ujú. Y digo, yo creo que, aparte como dices tú, ¿no? O sea, yo creo que alguien con tu background que pues ha vivido pues, diferentes experiencias, este, pues es padrísimo, ¿no? Porque por un lado, como dices, pues no satanizas nada, ¿no? Y el tener esta apertura y aparte, justamente como estás mencionando, a partir de la pandemia, pues hubo una introspección de todo mundo Sí. que ha generado un interés brutal, pues en explorarnos más a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuándo surgió tu podcast? ¿Después de pandemia también? Un poquito después, pero sí, o sea, ya yo la verdad, o sea, con todo y todo, o sea, de los temas que te digo que si soy controlador o de personaje o demás, por otro lado también soy muy espiritual, ¿no? Ujú. Y como te digo, de cuestionar y el universo y esto y demás. Y a mí particularmente en la pandemia lo que me pasó es que lo que dije es, tengo que ser algo más, ¿no? O sea, el estar aquí, pues afortunadamente económicamente me ha ido bien, tengo una familia padrísima, mis amigos, esto, el otro, pero ¿cómo puedes ayudar más? ¿Cómo puedo aprender yo más? Entonces empezamos a desarrollar una plataforma también educativa de cursos online y de ahí deriva también la parte de lo del podcast Qué padre. y sí, feliz, feliz de la vida. Uno de los conceptos que ahorita comparto en el curso que arranca mañana, que se llama Inspírate y Manifiesta, les hablo del Buda y el Badass, ¿no? Ujú. El badass. Ujú. Y como que, no sé por qué, hace algunos años todavía seguíamos con el concepto como de que la persona espiritual consciente es hippie y pobre, ¿no?
Ajá. Como que está como muy estos conceptos súper polarizados, ¿no? Y el empresario exitoso no puede ser ni profundo ni Espiritual. espiritual. Sí. Son como conceptos que están como, tienen que ser dos cosas separadas. Y algo que me gusta mucho de que empiecen a suceder este tipo de podcast, este tipo de encuentros, que abramos la conversación, es que la gente se dé cuenta de que no está peleada una cosa con la otra. Sí. O sea, el Buda y el badass puede ser ambos. O sea, tú puedes ser el que la rompe en todo lo que, todo lo que hace y ser la persona más espiritual del mundo. Sí. Entonces, me encanta que se empiecen a fusionar y se empiece a romper el estigma, ¿no? Sí. Y aparte hacer las cosas también de manera diferente, ¿no? Porque justamente lo que mencionas en la parte del trabajo, pues tradicionalmente era, no, pues el que más se friega y el que más se parte la cara y el que más se desvela trabajando y es el que va a ser exitoso. Y justamente, por ejemplo, hay un libro que se llama Redefiniendo el éxito. eh, sí, Redefining Success o algo por el estilo, que justamente es, pues, ¿qué es el éxito? ¿No? Sí, O desde sea, porque, preguntarte qué es el sí, éxito para ti. qué es el éxito? Y no necesariamente tiene que estar relacionado con el tema económico y que el empresario y demás, ¿no? Porque, pues, ves la revista Forbes y demás, y pues el que sale en la portada, lo mejor es un cuate infeliz, ¿no? Sí, Entonces, pues, ¿qué es lo más importante en una persona con todas las características? Y por eso te digo que para mí lo más valioso pues es ese equilibrio, ¿no? O sea, cómo puedes tener un equilibrio en la vida en estos ámbitos entre cuerpo, mente, espíritu, y que si tú estás bien en ese equilibrio, o sea, yo lo defino como un pie chart, ¿no? De pues la gente que quieres, lo que te gusta a ti, el trabajo, el trabajo interior, tú le defines el peso que le tienes que dar a cada cosa y cuando estás en ese equilibrio es cuando todo fluye, ¿no? Hay el flow que funciona de manera adecuada. y aquí diste un ejemplo bien importante, porque si a ti toda la vida tus abuelitos te dijeron que para ganarte las cosas tienes que trabajar duro, y la palabra duro está subrayada y en negritas, y tu concepto de ganarte las cosas viene de la mano de tienes que trabajar duro, y hasta se oye en eco así, duro, 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 duro. Sí, Piensas que no hay otra forma de lograr lo que sea que tú estés buscando. El trabajo de conciencia y autoconocimiento rompe esas reglas estúpidas de la sociedad, las empieza a cuestionar y empiezas a redefinir ujú, lo que es trabajar, lo que es éxito, lo que es ganarte las cosas, el cómo manejarte en esta realidad. Por eso es tan importante el trabajo de conciencia, sí. porque empezamos realmente a diseñar lo que nosotros queremos y no lo que nos dijeron. Yanina, ¿te arrepientes de algo? A ver, deja pienso. Mm, pues sí me arrepiento, por ejemplo, de que luego soy muy floja de hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Ajá. Como que diario despierto y digo, hoy lo voy a hacer y no lo logro. De eso me arrepiento. Bueno, pero pues lo puedes hacer. Sí, todavía está abierta la puerta. Sí, Hoy me paré y hice ejercicio. sí. Hay un libro que te recomiendo que se llama Hábitos Atómicos, Ah, ya lo leí, está buenísimo. Atomic Habits, que pues es justo eso, ¿no? O sea, poquito a poquito Disciplina. y que vayas agarrando poco a poco. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más difícil de tu vida? Mm, pues yo creo que el momento más difícil de mi vida fue mi segunda ayahuasca, Ujú. que tuve una experiencia súper traumática. Viví mi propia muerte en esa ceremonia. Hubo una persona que estaba ahí en la ceremonia y le dio un brote psicótico en medio de la ceremonia. Fue una cosa terrible y me quedé muy traumada y me dejó como un año en ataques de pánico, pero miedo a la muerte, pero angustia de absolutamente todo. O sea, de verdad me abrió algo muy, muy duro, que hoy día agradezco porque si no hubiera tenido ese año de trauma y de miedo y de abrir toda esa caja de Pandora de la que hablamos, no sería la mujer que soy hoy, ni tendría las herramientas que tengo para ayudar a la gente que no está sabiendo integrar una medicina. Sí. Pero sí fue, yo creo, el momento más difícil de toda mi vida, ¿eh? Todo ese año. Pero pues has trabajado muchísimo en ti, ¿no? O sea, yo creo que todas esas experiencias y demás tienen mucho valor. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué platicarías y qué le dirías? Uf.
Obviamente sería Osho, Ujú. que es una de las personas que más admiro en el universo. He leído muchísimos de sus libros, practico muchísimo sus meditaciones. Me acabo de ir a estudiar a su universidad que se llama Multiversity. Lo adoro, me parece de las personas que me han abierto los entendimientos más profundos de mi vida. Así que si lo viera, le pediría una entrevista para mi podcast. Ay, qué Y padre. tendría una entrevista con Osho en mi podcast, que es como una de mis fantasías, ¿sabes? O sea, como es imaginarme que me hubiera tocado en su época y poder conversar con él. Janina, ¿dónde te ves en 10 años? La verdad no tengo la menor idea, no pienso mucho en el futuro. Soy una persona que trato de vivir como en este momento presente, aceptando la realidad tal y como es. El próximo año cumplo 40 años y empieza el relojito, tanto mental como social, de ¿vas a tener hijos o no? Y yo como que digo, pues hoy día no quiero, entonces no sé si mañana voy a estar con hijos o no. Ahorita mi matrimonio está increíble, pero yo no sé si en 10 años sigue. Mi casa ahorita la amo, pero no sé si mañana me cambia la mente completamente y me mudo a vivir a Alemania. O sea, ¿sabes? Como que Sí. trato de no futurear porque siento que el futuro da mucha ansiedad. Entonces, trato de estar aquí. No sé en dónde estar en 10 años. Qué padre, te felicito. Yo creo que el que podamos vivir en el presente, pues es todo. Vamos a estar iluminados eventualmente si todos logramos estar en Imposible, ese pero estado, tratamos. pero exactamente, pero tratamos. Ujú. Un libro que nos recomiendes. Definitivamente El secreto de los secretos de Osho es el libro más importante que he leído en toda mi vida y soy muy clavada de la lectura. Es un tratado alquímico, Ujú. habla mucho sobre las enseñanzas de Zaratustra, sobre el Tao, sobre el Zen. Es todo un libro místico que revela la configuración del universo, pero de una manera muy impresionante. Nada más que cuando lo compren, fíjense bien que no sea el libro que se llama El libro de los secretos, porque ese es otro libro. Este tiene que ser El secreto de los secretos de Osho. Ok, Ujú. padrísimo. Pues Janina, ha sido un placer, una plática padrísima. Me llama mucho la atención todo lo que has hecho, toda tu trayectoria, este nuevo enfoque que tienes, sobre todo, lleno de posibilidades. Em, creo que pues es algo que pues ayudarás a mucha gente y particularmente a ti. Te veo como una persona feliz, Gracias. irradias y transmites esa felicidad. Te felicito, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado aquí en el podcast. Ha sido un verdadero placer. Yo también me la pasé súper bien, estuve muy contenta, me encantó compartir con todos ustedes y espero que siempre que doy una entrevista, siempre que hago un podcast, un monólogo, un lo que sea que yo esté haciendo, pues busco que se enciendan chispas de verdad en la gente, cuestionamientos profundos, para que lo que sea que yo estoy cultivando, entendiendo, como que de repente Sí, se te planta a ti y de repente empiezas a cuestionar ciertas cositas, ¿no? Entonces, pues qué rico. Muchas gracias. gracias a ti, Janina. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Mi Instagram del podcast es Sabiduría Psicodélica. Busquen mi podcast, también ahí está en todas las plataformas. Y mi Instagram personal es Casete Art, porque Perfecto. así se llamaba mi blog de arte contemporáneo de Ajá, hace 1000 años. O sea, me quedé como Casete Art, ahí me encuentran. padrísimo. Pues muchísimas gracias, Janina. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, gracias a todos, bye.